Bien, ya estamos grabando, ¿sí? Entonces, bueno, aparte de presentarles un poquito los trabajos que han estado haciendo, pues ustedes mismos, creo que en general van todos muy bien. Me está gustando mucho lo que estoy viendo en el curso y realmente solo hay uno o dos personas que no han entregado los trabajos. Bueno, espero que se puedan poner al corriente o que no vayan a perder ahí mucho del hilo que llevamos, ¿no? La otra cosa que quería ver muy brevemente hoy antes de comenzar con la clase es respecto a la tarea número 3, la estuve revisando también. Algunos ya les envié algo de retroalimentación y sobre todo me fijé en el primer ejercicio, que es el que me parece un poquito, con el que hay que tener un poquito más de cuidado. Vamos a mostrarlo aquí. Y nada más platico brevemente esto. No es que lo hayan hecho necesariamente mal, pero bueno, aquí la idea creo que es que toda esta cuadrícula que se ve aquí es una imagen de 10 por 10 píxeles y cada píxel es un cuadro de estos. Entonces, si tú dibujas, por ejemplo, un punto con la instrucción point, pues ya estás dibujando todo un cuadrito de estos, todo un píxel. No es necesario pensar que cada uno de estos cuadros es un rectángulo relleno de color blanco o de color gris, por ejemplo, ¿no? No es la intención del dibujo. Claro, si alguien ya lo hizo, digamos, hubo quienes lo hicieron así como que en grande, en un tamaño, no sé, de 1000 por 1000 o 600 por 600 y o 100 por 100 o lo que fuera, y rellenaron cada cuadrito, ¿no? O sea, lo tomaron como que realmente había que reproducir tal cual esto que se ve aquí, pero creo que no es la intención del ejercicio, sino que la intención del ejercicio es pensar que todo esto es una pequeña imagen de 10 por 10. Recuerden que este primer capítulo del libro, en principio se ve antes de que uno empiece a trabajar en processing, ¿sí? Es como empezarlos a meter en la idea de processing antes de usarlo. Y más bien aquí la idea es ver, pensar si cada cuadrito de estos es un píxel, qué primitivas se requieren para dibujar este patrón, ¿sí? Creo que lo había comentado el día que dejamos el ejercicio. Pues básicamente esto que está aquí está aislado en la posición 1,1, pues es algo aislado y es un solo píxel. Entonces ahí sería un punto, ¿sí? Entonces ahí nosotros podríamos escribir, déjenme tomar una captura de esto. Vamos a capturar esto en el portapapeles, ok, y me lo traigo acá al pizarrón. Ok, entonces básicamente ustedes tenían esto, ¿no? Y la idea era que dijeran, pues bueno, esto es un solo punto, un solo píxel, entonces yo lo puedo dibujar usando point 1,1. ¿Ok? Punto y coma para que tenga la sintaxis correcta, ¿no? ¿Qué otras primitivas puedo ver? Bueno, por ejemplo, aquí claramente se ve que hay un rectángulo, ¿sí? Es un rectángulo que su esquina superior izquierda está en la posición 4,1, entonces lo podemos dibujar con rect 4,1, y si no cambiamos el modo de dibujo de los rectángulos por default, o sea, lo que es el rect mode, los siguientes argumentos deben de ser el tamaño del rectángulo, ¿sí? O sea, el ancho y la altura del rectángulo. Entonces, en este caso, el ancho del rectángulo son 6 píxeles y la altura son 3 píxeles. Adicionalmente, ustedes pueden cambiar el rect mode y poner, por ejemplo, rect mode corners, y entonces los 4 argumentos serían las esquinas, que sería 4,1 y la otra esquina sería 9,3. Pero esto ya, pues cada quien elige cómo lo hace. Por eso aquí la nota de que hay más de una posible respuesta correcta, ¿no? Se puede resolver de varias formas. Luego yo diría que tenemos dos líneas
una línea vertical, que es esta que está aquí, que va de 1,5 a 1,9. Entonces podemos poner line 1,5 a 1,9. Punto y coma. Y otra línea que es diagonal, que iría, por ejemplo, del píxel 0,9 al píxel 5,4. ¿Sí? Habría otra línea del píxel 0,9 al píxel 5,4. O bien del 5,4 al 0,9. O sea, básicamente a la línea se le dan dos coordenadas de 2 píxeles y se dibuja una línea entre esos 2 píxeles y ya. ¿Sí? Pero no había que, creo que la intención del ejercicio no era dibujar cada uno de estos rectángulos, o sea, este rectángulo de aquí y luego este rectángulo de acá y este de acá y así uno por uno. Esa me parece que no es la idea del ejercicio, ¿no? Si lo hicieron así, repito, no es que esté mal, o sea, digo, básicamente quiere decir que son capaces de hacerlo de otra manera, pero sí quedaba mucho más tardado, ¿no? Porque imagínense dibujar cada uno de estos rectángulos, pues es mucho más latoso. En realidad solo se necesitan 5 primitivas porque son 5 figuras, un punto, un rectángulo, 2 líneas, y esto de aquí, aunque no lo parece, porque parece realmente en una serie de cuadrados ahí, es una elipse. Lo que pasa es que cuando tienes muy poquitos píxeles, pues la elipse no parece elipse, se ve una cosa así. Pero esto realmente es una elipse donde el centro de la elipse sería aquí. Ese sería el centro de la elipse. O sea, ni está centrada en el píxel 7, bueno, 7,8, ni en el píxel 8,8, sino entre los dos. Entonces, aquí podríamos poner que el centro de la elipse, vamos a poner una elipse, cuyo centro está en las coordenadas 7.5, 8, ¿sí? Ahí sí el renglón es el número 8. Y el diámetro de la elipse, ¿sí? Pues en X son 4 píxeles, de aquí a acá son 4 píxeles, y en Y serían 3 píxeles, ¿sí? Y esas son básicamente las 5 primitivas que se requieren para hacer este dibujo. Hubo algunos de ustedes que hicieron esto, está bien, pero antes de poner point o antes de dibujar cualquier primitiva, pusieron size, ¿sí? Está bien. Sabemos que el tamaño por default, si no le ponemos el size, es de 100%, pero aquí esta imagen es de 10 por 10. Algunos de ustedes me pusieron size 9,9, ¿sí? Aquí sí no es correcto porque el número de píxeles son 10, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las coordenadas van de 0 a 9, pero en total son 10 píxeles, entonces el tamaño de la ventana es de 10 por 10. Esto es algo que ustedes se van a dar cuenta que ocurre en programación todo el tiempo. Las cosas empiezan desde 0, ¿sí? Vamos a hacer un esfuerzo por aprender a contar desde 0 y no desde 1. Entonces, si queremos contar 10 objetos y empezar contando desde 0, pues vamos a llegar hasta el 9, ¿sí? Entonces, simplemente es como que ajustarse mentalmente a hacer eso y uno se acaba acostumbrando, ¿no? En muchos lenguajes de programación así es, se comienza a contar desde 0. Todos los lenguajes derivados del lenguaje C, o sea, C, C++, C Sharp, Java, Processing, JavaScript, muchos otros, empiezan a contar desde 0. En Python, que también es uno de los lenguajes que ahorita son más populares y que vale la pena aprender, y probablemente lo van a hacer el próximo año en programación numérica, se empieza a contar desde 0 también, ¿no? No en todos los lenguajes, hay lenguajes donde empiezan a contar desde el 1, pero bueno, ya iremos viendo, ¿no? Luego de repente eso es cuestión de algunos errores. Ok, entonces nada más quería comentar con ustedes este ejercicio, ¿sí? El 1.3, y preguntarles si tienen dudas sobre algún otro ejercicio, lo podemos ver ahorita. Si tienen alguna pregunta,
adelante. Si no, bueno, continuamos con la clase. ¿Alguna pregunta? No, profesor, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, estuve revisando algunos, no todos, son bastantes, pero estuve revisando algunos de los programas, no solo las imágenes, sino los programas que hicieron en la segunda tarea, y vi que varios de ustedes ya están avanzando un poquito más, ¿sí? Tratando de, por ejemplo, no sé, están avanzando en el libro de Learning Processing y tratando de incorporar cosas que aún no vemos, vamos a ver más adelante, y eso está excelente, a mí me parece genial eso. Entonces, eso a mí me dice que creo que podemos empezar a tomar ya un poquito más de velocidad en el curso, ¿ok? Y es lo que espero hacer a partir de hoy. Quiero empezar hoy a empezar a dar más velocidad al curso y ya la próxima semana, el próximo martes, dejarles el primer proyecto, ¿sí? Ok, entonces vamos a ver un par de cosas el día de hoy que creo que vale la pena ver. Una cosa es la siguiente, una cosa que vamos a ver. A ver si se está grabando esto. Sí. Es muy común usar la computadora para hacer cálculos. A fin de cuentas, una computadora es lo que hace cálculos, ¿no? Y los hace muy rápidamente y además podemos programarla para que haga muchísimos cálculos en muy poco tiempo. De esto, pues poco a poco lo vamos a ir incorporando cada vez más en nuestros programas, pero algo que es muy importante aprender a hacer es cálculos, o sea, se nos da algún problema y necesitamos calcular alguna cosa, ¿sí? Ustedes ya tienen dominio de una calculadora o una aplicación de calculadora que tengan en su teléfono celular, pero ahora vamos a tratar de usar la computadora como una calculadora, ¿sí? Entonces, para esto vale la pena saber que uno tiene las operaciones aritméticas, ¿sí? Que ya conocemos, suma, resta, multiplicación, división y operación de módulo. Recuerden que hay otra operación que es el módulo, que es el residuo de la división, ¿sí? De dos enteros. Entonces, esto es una operación muy importante. Pero también hay otra serie de operaciones o funciones matemáticas que podemos utilizar, ¿sí? Déjenme echarme un clavado en la referencia de processing para mostrarles algunas, no vamos a ver todas, pero vamos a ver algunas de las funciones matemáticas que podemos usar. Entonces, nuevamente vamos a la referencia. En la tercera columna, ya casi al final, hay una sección que dice Math, ¿sí? Math, matemáticas, ¿no? Entonces, aquí vienen un montón de cosas que nos interesan de matemáticas. Vienen los operadores, algunos de los cuales ya conocemos. No sé qué pasa aquí con el mouse, que no puedo seleccionar texto, pero bueno, está el operador de módulo, el operador de multiplicación, suma, resta, división. Luego hay otros operadores que iremos viendo poco a poco, uno que se llama incremento, otro que se llama decremento, ¿sí? Otros que tienen un símbolo y un signo igual, ¿sí? Estos sirven para, también los vamos a ver, para hacer una operación y asignarle el resultado inmediatamente a una variable, ¿no? O sea, realizan al mismo tiempo una operación aritmética y una asignación. Entonces, los iremos viendo ahí poco a poco, ¿no? En realidad son adicionales, pero no son requeridos, ¿no? O sea, uno puede trabajar sin conocerlos y hacer exactamente lo mismo, ¿no? Pero de todos modos, vamos a verlos. Luego hay otra serie de operadores que son operadores que actúan con la representación binaria de números enteros, ¿sí? Estos vale la pena conocerlos, a ver si le puedo dedicar una clase más adelante a conocerlos,
pero ahorita me los voy a brincar, ¿sí? Y luego hay una serie de funciones que me sirven para hacer distintos tipos de cálculos, ¿sí? Se las platico rápidamente. ABS es el valor absoluto, ABS de absoluto. Ceil viene de ceiling, es el techo, la función techo. ¿Qué hace la función techo? Déjenme pintarles una recta numérica aquí. Como las que veían así en primaria. Aquí está el 0. Aquí vamos a poner el 1, el 2, 3, 4. Y aquí vamos a poner el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar un par de valores. Los voy a poner aquí como puntos, uno rojo y uno, bueno, vamos a ponerlos así. Vamos a agarrar un valor, por ejemplo, 2 punto y algo, ¿no? Y a este le vamos a llamar X, ¿sí? O sea, X igual a 2 punto, está bajito del 2.5, es algo así como 2.43, ¿sí? Y vamos a agarrar otro de color verde que sea aquí. Déjenme ponerlo más acá. Vamos a ponerlo aquí. Y. Y Y vale menos 1.72. ¿Qué tipo de variables serían X y Y si fueran variables en un programa de processing? ¿Qué tipo de variables serían? Flotantes. Correcto, flotantes, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchas de las funciones matemáticas devuelven resultados de tipo flotante porque es lo más general. O sea, si vas a sacar una raíz cuadrada, por ejemplo, aunque sea la raíz cuadrada de un número entero, pues lo más probable es que el resultado sea flotante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar ahí mucho con números flotantes, ¿sí? Entonces, tenemos algunas funciones que estamos viendo. Por ejemplo, valor absoluto de X, a ver si me caben aquí, creo que debí haberlo puesto, mejor voy a poner la Y de este lado. Y igual a menos 1.72, ¿sí? Y entonces ahora sí empezamos a experimentar con las funciones. Valor absoluto de X, pues ya todo el mundo conoce el valor absoluto, ¿no? Eso espero que no tenga que explicar qué es el valor absoluto, pero básicamente lo que hacemos es tumbarle el signo a la cantidad, ¿no? Y valor absoluto de Y sería 1.72, se le quita el signo negativo y lo hacemos positivo. Ese es el valor absoluto. Luego vimos la función ceil, de ceiling. ¿Qué hace la función ceil? La función ceil se va al techo. O sea, el techo es el número entero que es el menor número entero posible, que es mayor que el argumento que le doy, ¿sí? Mayor o igual. Entonces, básicamente pensamos cuál es, en la recta numérica, cuál es el entero que está a la derecha de X. Eso es la función techo. El entero que está a la derecha del argumento que ponemos en la recta numérica. En este caso, el techo de 2.43 sería 3, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo que redondear. Es el entero que está, el entero siguiente, ¿ok? Y el techo de Y, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el entero que está a la derecha de Y? ¿Alguien me puede decir? Menos 1. Menos 1, correcto. Menos 1, ¿sí? Entonces, ceil es el entero que está a la derecha. No es la definición formal, realmente es el menor entero que es mayor o igual que Y, ¿no? Menor entero
que es mayor o igual que el argumento. El argumento es lo que va dentro de la función, lo que va dentro de los paréntesis. Estas funciones toman un número y devuelven otro número. ¿Sí? Otras funciones que vamos a ver ahí, no voy a ver todas, son muchas, ¿sí? Pero ahorita quiero ver ceil. Por ejemplo, exp es la función exponencial, o sea, el argumento, ¿sí? La función exponencial. Floor es el piso. Vamos a ver el piso. Es lo contrario del techo, ¿sí? Es el número entero que está a la izquierda del argumento. O formalmente es el entero más grande que es menor o igual que el argumento. Entonces, en este caso el piso de x es 2, mientras que el piso de y es menos 2. ¿Sí? Bien. Vamos a ver otros. No voy a ver todos, me voy a brincar este del lerp. Log es el logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, exp es la función exponencial. O bien e a la x. ¿Sí? Log es el logaritmo natural. No es el logaritmo base 10, es el logaritmo natural. O sea, el logaritmo con base e. Las dos funciones, exp y log, son funciones contrarias, ¿no? El exponencial del logaritmo, pues me queda el argumento original, y el logaritmo del exponencial lo mismo, ¿no? Me voy a brincar algunas. Max y min me dan el máximo o el mínimo de los dos argumentos que yo le doy. Le paso dos números y me dice cuál es el máximo o el mínimo. Pau es potencia, ese es muy importante, la vamos a usar mucho. Ahorita la vamos a ver. Round es redondear. Entonces, ese sí es redondear al entero más cercano, ¿sí? En este caso, x vale 2.43, el entero más cercano es 2, ¿sí? Y en el caso de y, sería round y, sería menos 2, ¿sí? Pero este round, a veces se va al piso o a veces se va al techo, dependiendo de cuál está más cerca, ¿sí? En este caso, en los dos casos se fue al piso, pero podría irse a otro lado, ¿no? Entonces ya tenemos cómo redondear, cómo irse, digamos, redondear siempre hacia arriba, redondear siempre hacia abajo. Y nos quedan SQ, es el cuadrado, square. No se usa mucho porque para obtener el cuadrado de un número puedes simplemente multiplicar ese número por sí mismo y ya ese es el cuadrado. Pero SQRT sí se usa mucho, esa es la raíz cuadrada, square root, ¿sí? Entonces, estas funciones son muy útiles para hacer cálculos, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿no? Y por otra parte están las funciones trigonométricas, que también de repente vamos a utilizar. Tenemos seno, coseno, tangente, ¿sí? Y las funciones trigonométricas inversas, arco coseno, arco seno, arco tangente, ¿sí? Luego vamos a ver esta de atan 2, es también el arco tangente, pero es una versión alterna del arco tangente, ¿no? Que toma dos argumentos en lugar de uno. Todas las funciones trigonométricas, ¿sí? Esto hay que así tatuárselo ahí en algún lugar. En matemáticas y en programación siempre se usan radianes, ¿sí? Todos los lenguajes de programación, absolutamente todos,
usan radianes para las funciones trigonométricas, siempre, ¿sí? No sé, normalmente en matemáticas, cuando se hacen desarrollos matemáticos, los ángulos siempre están dados en radianes, ¿sí? En ingeniería, en cualquier área de la ingeniería, por lo general, los ángulos se dan en radianes, ¿sí? Se manejan grados, digamos, como cuando se quiere reportar algún resultado, o cuando de entrada no sé, el problema que nos dan menciona ángulos en grados, ¿sí? Pero internamente todo se tiene que trabajar en radianes, ¿sí? Es lo más común. Entonces sí vale mucho la pena acostumbrarse a usar ángulos en radianes. Vamos a usar grados en algunos contextos. Por ejemplo, en el segundo proyecto vamos a usar grados, pero nada más como que en la interfaz, ¿no? O sea, en la interfaz con el usuario, ¿no? Pero internamente todo se va a trabajar en radianes. Ok, entonces más adelante vamos a hacer más uso de las funciones trigonométricas. De hecho, en el primer proyecto ya vienen. Y luego vienen otras funciones que dicen random, que son para obtener valores aleatorios. No nos vamos a clavar mucho en estas funciones. Hay unas muy interesantes, pero vamos a usar mucho la función random. La función random me devuelve un número aleatorio, un número que yo no tengo forma de saber o de predecir qué número va a ser. Básicamente me devuelve números que están en un rango que yo le doy. ¿Sí? Yo creo que más adelante vamos a ver algunos ejemplos de random. Ahorita mismo a ver si vemos alguno. ¿Sí? Bien, entonces, sí es importante que sepamos hacer este tipo de cálculos, ¿no? De hecho, voy a dejar otra tarea muy sencilla, pero donde nada más hagan algunos cálculos puramente aritméticos, que no requieran funciones ahí de ningún tipo, pero sí vale la pena usarlos, ¿no? Aquí el ejercicio clásico que uno pone es este ejercicio, vamos a hacerlo ahorita. Encontrar las raíces reales de la ecuación ax cuadrada más bx más c igual a 0. ¿Sí? Es un polinomio de segundo grado, también conocido como una cuadrática. Y la solución ya sabemos que tiene una forma cerrada, entonces no es nada complicado, es una fórmula. ¿Sí? ¿Me pueden decir cuál es la fórmula para encontrar las soluciones? Menos b más b menos la raíz cuadrada b cuadrada sobre 2a menos 4c sobre 2a. B cuadrada menos 4ac. Y todo sobre 2a. Todo sobre 2a. ¿Sí? Y estos son los valores de x. En realidad hay dos soluciones. Una cuando elegimos aquí el signo más y otra cuando elegimos el signo menos. ¿Sí? Entonces, bueno, es la clásica fórmula de la cuadrática, ¿no? Ahora, aunque tenemos una fórmula cerrada, vale la pena aquí tener un poco de cuidado, porque si recuerdan, es posible que esta expresión que está aquí, b cuadrada menos 4ac, me dé un número negativo. Digamos, si la b es pequeña y la a y la c son positivas y más grandes que b, entonces esto me va a dar negativo. Y si me da negativo, pues la raíz de un número negativo no es un número real, ¿sí?
es un número imaginario. Y entonces ahí ya las raíces ya no son reales, son complejas. Entonces hay que tener cuidado de eso. Primero, vamos a aplicar ahorita la fórmula directamente, pero vamos a ver después que hay casos en los que esto me puede dar problema. Entonces vale la pena darse cuenta de qué ocurre, ¿no? Entonces vamos a hacer este ejercicio en Processing, ¿sí? Déjenme aquí abrir un nuevo archivo de Processing. Yo creo que aquí lo podemos poner, a ver si no queda muy largo, ¿no? Déjenme ver si puedo aquí, eso, mover esto a un lado. Esto también. Y aquí vamos a tratar de hacer nuestro programa, ¿de acuerdo? Ahora, este programa, este ejercicio de encontrar las raíces reales de una ecuación, pues no requiere dibujar nada, no es un programa donde yo tenga que dibujar por ahora. Puede ser que haya programas donde sí tenga que calcular cosas y aparte dibujar cosas. Pero ahorita no necesito dibujar nada, nada más necesito hacer cálculos, ¿sí? Entonces voy a usar lo que conozco de variables y de aritmética, expresiones. Vamos a usar lo que hemos visto hasta el momento para tratar de resolver este problema, que es muy sencillo. Ahorita lo voy a resolver yo, pero básicamente lo que hay que hacer es definir algunas variables, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar que cada una de estas letras que tenemos aquí en esta expresión es una variable, ¿sí? A, B y C, los coeficientes de la ecuación, son variables. La X podría ser una variable, pero recuerden que tenemos dos valores de X, o sea, dos soluciones. Una cuando elijo aquí el más y otra cuando elijo el menos. Entonces voy a tener dos variables X, les voy a llamar X1 y X2. Entonces es lo primero que voy a hacer, declarar estas variables, ¿no? Float A, vamos a ponerle nombre aquí al programa. Si a veces pongo un gato, es porque el otro curso lo estoy dando en Python y los comentarios en Python empiezan con gato y luego me confundo en qué lenguaje estoy. Pero bueno, aquí es doble barra y vamos a ponerle programa para calcular las raíces de una cuadrática. ¿Sí? Vamos a ponerle así. ¿Profe? Sí. ¿Cómo que con gato? Ah, este símbolo. Ah, ok. Sí. Sí, es que ya van como varias veces que lo pongo en los programas de processing, cuando realmente necesito poner otra cosa. Ok, entonces, ok, programa para calcular las raíces de una cuadrática. Lo primero que vamos a hacer es declarar las variables. Float A, B y C son los coeficientes. Le voy a poner como comentario coeficientes de la cuadrática. Y voy a tener dos variables para guardar las raíces, que son X1 y X2. ¿Sí? Ahora, desde aquí vamos a empezar a ver cosas que podemos hacer en el programa, ¿sí? O sea, que la sintaxis lo permite, ¿sí? Cuando ustedes declaran múltiples variables de un mismo tipo, no es necesario que las declaren una en cada línea, como aquí que tenemos float A, float B y float C. Eso se puede hacer, pero otra alternativa es declarar las tres variables en una misma línea, ¿sí? Float A, B, C, separadas por comas, ¿sí? Entonces aquí lo voy a poner como comentario. Es posible declarar múltiples variables del mismo tipo en una sola instrucción, ¿sí?
eso es algo que ayuda. Aquí me aparecen estas variables subrayadas en rojo porque ahorita son variables duplicadas. Las declaré aquí y las declaré acá y están siendo duplicadas. Entonces, bueno, voy a ponerle comentarios a estas. Nada más para dejar esta versión, ¿sí? Otra cosa, bueno, siguiendo esa misma idea, las raíces las puedo declarar también en la misma línea. Es más, podría declarar las 5 variables en la misma línea y no habría ningún problema. Nada más que ahorita sí quiero distinguir entre los coeficientes y las raíces. ¿Ok? Ahora, los coeficientes van a tener valores que ya se tienen, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar en una ecuación cuadrática. Vamos a poner aquí ejemplo. Vamos a poner x cuadrada menos, ¿qué pondremos? 2x más pondremos menos 10. No, menos 15. ¿Sí? Vamos a pensar en esta ecuación, ¿sí? Bueno, obviamente la ecuación se forma cuando la igualamos a 0. Si no, no es una ecuación, es nada más una expresión o una función. Entonces, queremos resolver esta ecuación como primer ejemplo, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es darle los valores de los coeficientes a las variables a, b y c, ¿sí? Entonces, esto lo podemos hacer de varias formas. Primero las declaramos, lo cual ya hicimos, y después asignamos los valores. Por ejemplo, a vale 1, b vale menos 2 y c vale menos 15, ¿sí? Esos serían los coeficientes. 1 para x cuadrada, menos 2 para x y menos 15 es el término independiente, ¿sí? Entonces, eso lo puedo hacer aquí como instrucciones separadas. Alternativamente, también puedo asignarle el valor a una variable al momento de declararla, ¿sí? También es posible asignar un valor a una variable al momento de declararla. A esto se le llama inicializar la variable, ¿sí? Inicializar simplemente significa darle un valor inicial o asignarle un valor inicial a la variable, ¿sí? Eso significa inicializar. Si yo nada más declaro las variables no están inicializadas y quién sabe qué valor tengan. Bueno, en Processing sí sé qué valor tienen. En Processing y en Java todas las variables se inicializan con 0. Pero en C y C++ no se inicializan. Y entonces pueden tener un valor aleatorio, arbitrario, que yo no tengo forma de saber cuál es. Entonces, por eso es buena idea siempre inicializar las variables. Y esto significa darles un valor inicial. Este valor inicial se puede poner a la hora de declararla o después, ¿sí? Aquí los voy a poner a la hora de declararla. Yo quería ponerle a igual a 1, bueno, pues pongo a igual a 1 y luego ya coma para declarar otra variable y también inicializarla, b igual a menos 2, coma, c igual a menos 15. Y luego ya punto y coma porque es la última variable que voy a declarar en esta línea, en esta instrucción, ¿sí? Entonces, esto se vale, ¿no? Y entonces ya no necesito escribir estas 3 instrucciones, ¿sí? Entonces, estas las voy a poner acá, también de manera comentada. Y ya está. Entonces, estas 6 instrucciones que ahorita ya no forman parte del programa porque les puse un comentario, o sea, ya solo no se van a ejecutar, pero estas 6 instrucciones las resumí en una sola instrucción, ¿sí? Que es esta. Entonces, esa es la ventaja.
conforme ustedes vayan agarrando más experiencia, pues van a también aprender cómo hacer sus programas más compactos, a cómo escribir menos. Es creo que la primera vez que lo voy a decir en este curso, pero lo voy a repetir muchas veces. A los programadores nos da flojera escribir, ¿sí? Y buscamos la forma de escribir lo menos posible, ¿sí? Entonces, conforme ustedes agarren experiencia, van a hacer eso también, ¿no? O sea, van a tratar de ir buscando maneras de escribir lo menos posible. Y esto no es por flojera, ¿no? Es algo bueno que tiene la programación. ¿Ok? Entonces, bien, ya tenemos las tres variables, los tres coeficientes, ya están inicializados, ya declaramos las dos variables donde vamos a guardar las raíces, y pues no queda más que hacer el cálculo, ¿no? ¿Sí? Calcular las raíces. Y bueno, aquí simplemente vamos a tratar de poner toda esta expresión, ¿sí? Bueno, primero con el signo más para calcular la primera raíz, vamos a tratar de poner toda esta expresión en una sola línea, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado porque es una expresión pues bastante elaborada, ¿no? Tiene varias operaciones ahí que hay que hacer. Entonces, uno pondría x1, la primera raíz, la que corresponde al signo más, igual a menos b, más, no le puedo poner más menos, tengo que seleccionar aquí o el más o el menos. En este caso, voy a seleccionar el más raíz cuadrada de algo. Ya ahí, algo brinca, ¿no? A ver, raíz cuadrada, ¿cómo calculo raíz cuadrada? Ah, bueno, pues me acaban de decir que hay una función, entre las funciones de matemáticas, que hay una función para calcular raíz cuadrada, que es esta función SQRT, ¿sí? Vamos a la referencia para ver cómo usarla, ¿no? Pues es muy simple. Yo simplemente le paso un número como argumento, ¿sí? Claramente dice que n es una variable o un valor de tipo float, de tipo flotante, y debe ser un número no negativo. Claro, no puedo encontrar las raíces cuadradas de números negativos, ¿sí? La computadora aquí va a trabajar solamente con números reales. Entonces, bueno, pues aquí hay unos ejemplos de cómo usarla, pero es muy simple. Yo pondría SQRT, raíz cuadrada de b cuadrada, ¿sí? Tengo muchas opciones para escribir b cuadrada, ¿sí? A mí me gusta mucho usar, cuando tengo que calcular el cuadrado, simplemente multiplicar una cantidad por ella misma, b por b, pero también puedo usar la función SQ, ¿sí? La función SQ me calcula el cuadrado de lo que yo le ponga dentro, ¿no? Entonces, SQ calcula el cuadrado de un número, o sea, multiplica un número por él mismo, ¿sí? Y el resultado pues siempre es positivo. B cuadrada menos 4AC. 4AC significa 4 por A por C, ¿sí? Ya tengo el numerador, ¿sí? Este es el numerador de la expresión que está aquí. Ahora tengo que tomar todo esto y dividirlo entre 2 por A. Aquí hay que tener mucho cuidado. Es muy tentador decir, ah, bueno, pues divido entre 2 por A, ¿sí? Pero esto no va a funcionar bien, no me da el resultado correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden la jerarquía de los operadores. Primero se hace la multiplicación y la división y luego se hacen las sumas y restas. Y si tengo varias multiplicaciones y varias divisiones en un mismo nivel de jerarquía, estas se realizan siempre de izquierda a derecha, ¿sí? Lo mismo, si tengo varias sumas y varias restas, estas se realizan de izquierda a derecha. Entonces aquí hay varias cosas. La primera operación que se va a realizar es esta división. Es la que tiene ahorita mayor jerarquía, ¿sí? Bueno, perdón, no es verdad. La primera operación que se va a realizar, ¿sí? Primero, se va a realizar esta expresión, ¿sí? Se tiene que calcular esta expresión, que es el cuadrado de b menos 4 por a por c, ¿sí? Y en esta expresión, lo primero que se calcula pues son los productos.
4 por A por C, ¿sí? Y luego se toma el cuadrado de B y se le resta el resultado que se calculó de 4 por A por C. A todo ese resultado que da, el resultado de toda esa expresión, se pasa a la función raíz cuadrada y ahora sí se calcula el resultado de la raíz cuadrada. Después, lo que sigue es dividir entre 2. O sea, se toma el resultado de esta raíz cuadrada y se divide entre 2. No entre 2a, se divide nada más entre 2. Porque aquí dice divide entre 2. ¿Sí? Después, el resultado de dividir esta cosa entre 2 se multiplica por a. O sea, después de aplicar la división entre 2, viene una multiplicación por a. Entonces, eso no es lo que quiero. Yo no quiero multiplicar por a, quiero dividir entre a. Esta a está abajo en el denominador, ¿sí? Entonces, claramente yo aquí tengo que ponerle paréntesis para que la división sea entre el resultado de 2 por a y no nada más dividir entre 2 y luego multiplicar por a, ¿sí? Y por otra parte, este menos b también forma parte del denominador, o sea, del numerador, también se divide entre 2a. Entonces, no quiero dividir nada más esto entre 2a, quiero dividir todo esto. Para asegurarme de que se realiza esta suma antes que esta división, tengo que ponerle paréntesis aquí. ¿Sí? Entonces, parece muy tonto esto, pero es bien importante, porque si no lo escriben bien, el resultado no sale bien. ¿Sí? Y también hay que tener cuidado con abusar de los paréntesis. No se trata nada más de poner paréntesis en todos lados, ¿sí? Hay que poner los paréntesis en donde se necesitan y evitar ponerlos en donde no se necesitan, porque entonces pueden generar confusión y nuevamente pueden generar algún resultado erróneo, ¿no? Y bueno, al final punto y coma para que esto sea una instrucción, ¿no? Y ese sería el cálculo que hay que hacer para la primera raíz. La segunda raíz es exactamente lo mismo, nada más que en vez de más, ponemos un menos. Entonces aquí voy a abusar, no voy a abusar, es muy fácil hacerlo, vamos a escribirlo otra vez. x2 igual a paréntesis menos b menos sqrt de sq de b menos 4 por a por c, todo entre 2 por a. ¿Sí? Aquí hay una cuestión de estilo. A mí me gusta, es una cosa personal, a mí me gusta dejar espacios entre los operandos y los operadores, ¿sí? Hay quien lo hace así, por ejemplo, menos b más sqrt de sq de b menos 4 por a por c entre 2 por a, ¿sí? Y también está bien, ¿sí? Pero ya, ya es cosa personal de cada quien. A mí se me hace más legible esto, ¿sí? Entonces, bien. Bien, ya calculamos las raíces. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hay que mostrar el resultado de alguna forma, ¿sí? No es un dibujo que tengamos que hacer, no hay que dibujar círculos o cuadrados. Hay que mostrar el resultado. Entonces vamos a imprimirlo en la consola, que es lo más fácil que tenemos aquí para mostrarlo, ¿no? Para imprimir en la consola, recuerden que usamos la función print ln o simplemente print. Podemos, usando la función print o println, podemos mostrar mensajes, cadenas de texto, que recuerden que van entre comillas, como hola mundo que teníamos. Pero ahorita no queremos imprimir hola mundo, queremos imprimir el resultado. Entonces podemos poner las raíces de la ecuación son las raíces de la ecuación, y en la siguiente línea, o sea, en otro print ln, podemos poner las dos raíces, ¿sí? x1 igual a... Podemos imprimir múltiples cosas en la misma línea separándolas por comas. Pues, por ejemplo, aquí imprimo el mensaje o la cadena de caracteres x1 igual a, y luego coma, y voy a imprimir el valor de la variable x1, ¿sí? Aquí hay que tener cuidado. Aquí lo que estoy imprimiendo son
los símbolos X, 1, espacio, igual, ¿sí? Es una cadena de símbolos que así van a aparecer. Pero aquí lo que estoy imprimiendo es el valor de la variable x1. Aquí no está esto entre comillas, ¿sí? x2 igual a, x2. ¿Sí? Entonces sí vale la pena acostumbrarse a ver cómo hacer este tipo de impresión de resultados, ¿no? Y ya, ese es todo mi programa, ¿sí? Qué bueno que cupo con todo y comentarios en una sola pantalla. Vamos a probarlo, vamos a ejecutarlo, ¿sí? Y aquí está el resultado. Dice, las raíces de la ecuación son x1 igual a 5.0, x2 igual a menos 3.0, ¿sí? O sea, este x1 espacio igual es esta cadena de texto que imprimí aquí. Y después imprime el valor de la variable x1 que proviene de este cálculo, ¿sí? La primera raíz es 5, o la raíz que corresponde al signo positivo de aquí es 5. Lo imprime como 5.0 porque x1 es una variable de tipo float y los números de tipo flotante siempre se imprimen con punto decimal, ¿sí? Aunque sea entero, se imprime con punto decimal para indicar que es un valor de punto flotante y no una variable de tipo int. Después se imprime esta cadena de caracteres. Esta cadena es coma, esta coma de aquí, espacio, x2, espacio y signo igual, ¿sí? Y después se imprime el valor de la variable x2, que va a ser menos 3, es la otra raíz de la ecuación. En este caso, pues yo ya sabía qué raíces iban a ser y nada más lo puse como un ejemplo, ¿no? Entre cada uno de estos elementos que yo pongo en el print, separados por comas, se imprime un espacio. O sea, por ejemplo, aquí imprimo igual y después del igual hay un espacio antes de imprimir el valor de x1. Se imprime el valor de x1 y después hay un espacio antes de imprimir esta coma, ¿sí? Entonces, eso es algo que vale la pena saber. Que si ustedes separan varios elementos en una sola instrucción print o println, estos elementos a la hora de imprimirse en la consola se ven separados por espacios, ¿sí? Puede ser que uno quiera estos espacios o puede ser que no. Ya ahí hay varias formas de hacerlo, ¿no? Luego les voy a decir cómo hacerlo para que no aparezcan los espacios, ¿sí? Ok, y bueno, ya con esto hicimos un programita que no hace ningún dibujo, ¿sí? Pero hace un cálculo y resuelve una ecuación clásica, ¿no? Entonces, normalmente un curso clásico de programación, por ejemplo en lenguaje C, todos los programas son de este estilo. Todos son hacer algún cálculo, alguna operación, no solo con números, sino con otras cosas tal vez, e imprimir resultados en la consola. Normalmente no se tiene la capacidad de dibujar cosas. Pero bueno, aquí estamos usando un lenguaje que sí lo puede hacer, ¿no? No es que sea mejor una cosa que otra, son aplicaciones diferentes, son necesidades diferentes. Y lo cierto es que ya en la práctica, ya cuando uno desarrolla una aplicación ya más formal, más avanzada, tienes que hacer las dos cosas. Tienes que hacer cálculos y tienes que mostrar cosas o dibujar cosas en la pantalla, ¿sí? Lo vamos a hacer en este curso. Normalmente el resultado de estos cálculos, como los que se hacen aquí, no se imprime directamente. Lo puedes imprimir, pero igual y no es lo que el usuario quiere ver, ¿sí? Igual y yo aquí lo que quisiera hacer, no lo voy a hacer ahorita porque no tenemos todavía la forma de hacerlo. Quisiera tal vez yo graficar esta ecuación, x cuadrada menos 2x menos 15, y en vez de imprimir las raíces, quiero mostrar en la gráfica, pintar unas rayas en dónde van las raíces, ¿no? O sea, básicamente esta ecuación, pues yo la podría graficar, ¿sí? Aquí tengo x, aquí tengo f de x, que en este caso f de x podría ser x cuadrada
O en general, voy a poner cualquier cuadrática. A por x cuadrada más b por x más c. ¿Sí? Y ustedes saben que las cuadráticas son parábolas. En este caso particular, por ejemplo, es una parábola donde el vértice está abajo y la parábola crece hacia arriba. O sea, es una copa volteada hacia arriba. ¿Por qué? Porque el coeficiente a es positivo, ¿sí? Y eso quiere decir que conforme la x crece, ya sea hacia los positivos o a los negativos, el valor de la función crece. Entonces, esta gráfica, bueno, no sé cómo sea, tengo una raíz en 5 y otra en -3. Y quiere decir que el vértice estaría por aquí en 1, ¿no? Cuando x vale 1, tengo 1 menos 2 menos 1 menos 15. Pues quién sabe por dónde esté, pero vamos a suponer que está por acá. Está muy abajo, ¿no? Y entonces es una cosa como así, ¿no? Y bueno, las raíces son los puntos, los voy a marcar aquí, los puntos en donde la gráfica cruza el eje de las x, o bien los valores de x para los cuales f de x vale 0, ¿sí? Esas son las raíces que yo estoy buscando. El problema de buscar las raíces es un problema muy importante en matemáticas y tiene 1000 aplicaciones, ¿no? Bueno, pues en Processing, que es un lenguaje gráfico, yo podría hacer esto, podría dibujar la gráfica de la función, pintar dónde están las raíces o hacer alguna otra cosa, y no nomás ponerlas aquí, imprimirlas en la consola, ¿no? Pero hay muchos programas en donde tenemos que hacer esto. Entonces, sí es importante aprender a hacerlo, aprender a desarrollar esto. Y me gustaría que lo ejercitaran con unos ejercicios muy sencillos, ¿sí? Entonces les preparé por ahí una siguiente tarea, que sería para la próxima clase, para antes de la próxima clase, está para entregar el lunes, pero déjense las muestro. Vamos a ver. No, pues mejor de acá. ¿Sí? Y son ejercicios muy sencillos, ¿no? No requieren funciones matemáticas, todo es con aritmética, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿sí? Y básicamente dice esto: escribe un programa en Processing que para cada uno de los siguientes incisos calcule el resultado que se pide, lo guarde en una variable, ¿sí? De preferencia una variable distinta para cada inciso, e imprime el resultado en la consola usando las funciones print y println, ¿sí? Así como lo hicimos aquí ahorita, ¿no? Pero es un solo programa que va a calcular varias cosas. No tiene caso hacer un programa por inciso, se pueden hacer todos en un solo programa. Entonces son ejercicios muy simples, ¿no? Por ejemplo, número 1, ¿cuántos segundos hay en 42 minutos con 42 segundos? Pues no es más que una multiplicación y una suma, ¿no? Entonces hacen el cálculo en su programa y usando print o println van a imprimir en la consola ejercicio 1, resultado igual a tanto, ¿no? ¿Sí? Ejercicio 2, resultado igual a tanto. Ejercicio 3, resultado igual a tanto. Nada más pongan con print qué ejercicio corresponde cada respuesta que van a dar. No nada más pongan una serie de números ahí de 2.48, 3.1. O sea, sí escriban, usen print para indicar claramente qué ejercicio es cada respuesta, ¿no? Empieza muy sencillo y luego ya se va complicando un poquito más. Por ejemplo, el inciso 3 dice: si una persona corre 10 kilómetros en 42 minutos con 42 segundos, hay que calcular el tiempo promedio por milla en minutos y segundos y la velocidad promedio en millas por hora, ¿sí? Si se fijan, estos 10 kilómetros pues son los mismos que acá y aquí ya los transformaron a millas. Entonces el resultado del número 2 lo usan aquí, en el número 3. Y estos 42 minutos con 42 segundos ya los transformaron acá a segundos. Entonces ese resultado también lo usan en el número 3. Por eso
les sugiero conservar los resultados en variables distintas por si las llegan a requerir para el siguiente problema, ¿sí? Número 4, el volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. ¿Qué volumen tendría una esfera con radio 5? Aquí tienen este radio al cubo que podrían calcularlo multiplicando r por r por r, o bien podrían usar la función potencia, la función POW, que viene en processing, ¿sí? Aquí está la función potencia, POW de power, y simplemente la función potencia recibe dos argumentos, que son la base y el exponente. Entonces, x al cubo sería POW, paréntesis, x,3, paréntesis, ¿no? Entonces, bien, ahí ya tienen eso, ¿no? Pueden usarlo de la forma que quieran. Y luego ya vienen otros ejercicios, ¿no? Uno donde hay que calcular un precio ahí, de varias cosas, teniendo los precios individuales. Hay que pensarle un poquito ahí cómo hacer el cálculo, pero no está difícil. O sea, realmente son ejercicios así de nivel primaria, ¿no? Pero la idea es que puedan implementarlos en la computadora, ¿no? Y el más complicado es el 6, que ahí hay que calcular la suma de tiempos, ¿sí? Tenemos varios tiempos y hay que calcular la suma. Empezamos con un tiempo inicial que es esta hora, las 6:52, 6 horas con 52 minutos, y luego, bueno, una persona hace un recorrido donde los tiempos del recorrido están dados en minutos con segundos. 8:15 son 8 minutos con 15 segundos por cada milla, ¿sí? Y entonces hay que calcular el tiempo total del recorrido, sumárselo a la hora inicial y de ahí ver cuál es la hora final. Pero la idea es que no hagan esto ustedes en papel, ¿sí? Sino que lo programen, o sea, que hagan un programa que haga todos los cálculos, ¿sí? Ustedes no deben calcular nada en el papel, todos los cálculos los debe hacer el programa, ¿sí? Ustedes nada más le tienen que proporcionar la información de cuál es la hora inicial, la velocidad, cuántas millas recorrió y todo eso, y la computadora hace toda la chamba, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, se ve muy, muy sencillo, pero hay que hacerlo con cuidado, ¿sí? Bien, eso queda de tarea. Si hay dudas, pues las podemos ver, no sé, me mandan un correo, lo que sea, y las podemos ir viendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Sí, dime. ¿Cuál es la diferencia entre print y println? Ah, sí, claro, esa se las iba a mencionar. Es muy simple la diferencia. Print te imprime algo en un renglón y deja el cursor en el mismo renglón. Mientras que println, la ln es de line, te imprime algo y pasa el cursor a la siguiente línea. Déjame te muestro con este mismo programa de ejemplo. Le voy a quitar aquí el print, ln. Le voy a dejar nada más print. ¿Sí? Fíjate cómo sale el resultado, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Se imprime, como nada más tengo print y no println, entonces se imprime, las raíces de la ecuación son 2 puntos y el cursor queda justo después de los 2 puntos, ¿sí? O sea, el cursor queda aquí. La siguiente cosa que imprimas se imprime directamente aquí, después de los 2 puntos, sin ningún espacio, de hecho, ¿sí? Entonces, después imprimo x1 igual a, y pues aquí está x1 igual a, ¿sí? Imprimí todo esto, ¿sí? Que es esto que se ve acá, y como lo imprimí con print y no con println, el cursor queda aquí justo después de este 0, aquí queda el cursor. Si imprimo otra cosa, print, adiós, se va a imprimir justo pegadito aquí al 0, ¿no? Entonces vamos a probarlo, y ahí está, ¿no? Adiós. Eso es lo que hace print.
lo que hace println es que cuando termina de imprimir, imprime un retorno de línea o un salto de línea, que es pasarse a la siguiente línea. Entonces, por ejemplo, si aquí esta le pongo println, pero en las otras no, entonces el primer print me pone las raíces de la ecuación son y el cursor se queda después de los dos puntos. El segundo print imprime x1 igual a 5, x2 igual a 3.0 y se pasa al siguiente renglón. Entonces adiós aparece ya en el renglón de abajo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, a veces vas a querer usar print, a veces vas a querer usar println. Por ejemplo, si tú quieres que aquí las raíces aparezcan en la misma línea, no está mal. O sea, digo, yo le pondría un espacio aquí nada más entre estos dos puntos, después de los dos puntos, para que no aparezca todo pegado. ¿Sí? Pero esto se ve bien, pues dices, las raíces de la ecuación son dos puntos. x1 igual a 5, x2 igual a menos 3. Eso se ve bien, ¿sí? Pero igual se ve bien que los pongas abajo, o sea, que salga las raíces de la ecuación son dos puntos y abajo ya aparecen las raíces, ¿sí? A veces tú vas a querer que sea de una forma, a veces de otra, pero tienes esa libertad de escoger, ¿sí? Ok, entonces esa es la única diferencia. Gracias. Ok. Aquellos de ustedes que han programado en lenguajes C o C++, los comandos de retorno de línea y todo eso los pueden usar aquí. Por ejemplo, puedes usar print y terminar la línea con un diagonal inversa n, ¿sí? Y se imprime un retorno de línea. Este diagonal inversa n es un código que representa el retorno de línea, ¿sí? Entonces, si ustedes se van a la referencia de la función print, vamos a buscar aquí print, aquí está print o println, vienen esos códigos por ahí en algún lado, creo. No sé si en print o println, no me acuerdo en dónde vienen. No los vi aquí, pero sí hay o en, no, déjenme ver. En string. Aquí. Sí, aquí está. El tipo de datos que puede almacenar cadenas de caracteres es el tipo string, ¿sí? Ya es un tipo compuesto, no es uno de los tipos primitivos que vimos, pero lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y aquí viene un poquito sobre los códigos de escape, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí viene diagonal inversa t es el tabulador, diagonal inversa n es la nueva línea. Y si quieren imprimir una diagonal inversa, tienen que poner diagonal inversa, para que no se confunda con otro código, ¿no? Realmente son cosas que en processing se usan poco, porque poco se usa la consola. Casi todo sí la vamos a usar, vamos a hacer algunas cosas, sobre todo como a nivel de práctica, ¿no? Pero más que nada vamos a usar la ventana de dibujo, ¿sí? Ok, entonces, bueno, voy a dejarlo aquí con println. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna duda que tengan? ¿Ninguna? ¿Cómo vamos a entregar el trabajo, profe? Ahí lo menciona en la tarea, déjame les muestro. Tareas. Tarea 4. Déjenme les digo, vista de alumno. A ver, esto es lo que deben ver ustedes. Tarea 4, expresiones aritméticas y variables, dice instrucciones. Implementar el programa que se describe en el archivo PDF, que es el que les mostré ahorita. ¿Sí? Este archivo.
subir a Teams el archivo fuente .pde, un solo archivo fuente, todo debe estar en un solo programa, y una captura de pantalla con los resultados que se muestran en la consola. Entonces, así como tomaron capturas de pantalla de sus dibujos, pueden tomar una captura de pantalla de la consola, ¿sí? Entonces, no es mucho porque son 6 resultados nada más ahí, ¿no? Son 6 ejercicios. Entonces, ustedes tal vez tengan que ampliar un poquito la consola. Ustedes pueden recorrerla aquí, arrastrarla para ver todo lo que quieran, ¿sí? Y de esta parte tomarían una captura de pantalla. Si se les hace complicado tomar una captura de pantalla, pueden seleccionar lo que está en la consola, le ponen copiar y lo pueden pegar en un archivo de Word o en un archivo de texto, ¿no? Sin problema. Y me pueden enviar también ese archivo. Entonces, por ejemplo, aquí en Word ya le pongo pegar y ahí está lo de la consola, ¿no? Entonces es muy fácil. De hecho, es más fácil que posiblemente hacer captura de pantalla de una figura o de una cosa así, ¿no? Creo que va a ser la última tarea en donde les voy a poder pedir capturas de pantalla, porque de aquí en adelante las cosas que van a ser animadas, ¿no? Todavía va a haber una tarea más donde vamos a ver figuras estáticas, cosas así, pero ya cuando haya que hacer animaciones o algo así, pues ya una captura de pantalla no es tal vez suficiente, pero por ahora todavía lo podemos hacer, ¿no? Con este. Entonces, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Entonces creo que está bastante rápida la tarea, sobre todo, digo, piensen un poquito antes de programar las cosas, piensen cómo van a resolver algunos ejercicios, sobre todo los dos últimos, ¿sí? Porque ahí implica conversiones, muchas conversiones de diferentes tipos de unidades, y la idea es que no hagan ustedes las conversiones a mano, sino que, es más, en su programa, los únicos valores que deben meter, o sea, así como que directamente las variables, asignarle directamente, son los que aparecen aquí, 24.95, 40% o bien 0.4, ¿sí? 3, 75 centavos que serían 0.75 y 60, ¿no? Que es el número de copias. Nada más, ¿sí? No deben de hacer ustedes cálculos a mano y meterlos en el programa y imprimirlo directamente, ¿no? O sea, los cálculos los debe hacer el programa. Ese es el objetivo del ejercicio. ¿Ok? Bien. Déjenme... Si hay preguntas, ahorita vemos más preguntas, pero déjenme concluir este ejercicio para introducir también algo nuevo, ¿sí? Que es importante y lo vamos a ver también la próxima clase y forma parte del proyecto, ¿no? Vamos a empezar a ver algo que se llama estructuras condicionales. Todo lo que hemos hecho lo vamos a seguir practicando, ¿eh? No crean que ya se acabó, ya no vamos a hacer dibujitos y pasamos a otra cosa. No, todo lo vamos a seguir reiterando constantemente, ¿no? Pero vamos a agregar cada vez un poco más, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver algo que se llaman estructuras de decisión, o también se les llaman condicionales. ¿Sí? Y déjenme tratar de motivar un poquito por qué son importantes este tipo de cosas, ¿no? Tenemos aquí ya un programa que resuelve una ecuación cuadrática, ¿sí? La probamos con un ejemplo muy sencillo. A igual a 1, B igual a menos 2, C igual a menos 15. Pues yo ya sabía que me iba a dar 5 y menos 3. Pero ¿qué tal si ahora ponemos cualquier otro valor, ¿no? Vamos a ponerle B igual a 2. Y C en vez de 15 va a ser, en vez de menos 15 va a ser 15. ¿Sí?
Entonces, déjenme ver qué pasa aquí. ¿Sí? Y esto es lo que pasa. Me dice, las raíces de la ecuación son x1 igual a nan, x2 igual a nan. ¿Sí? A ver, pues ¿qué pasó? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Bueno, nan significa, me lo pongo acá, como un como una cosa que hay que tomar en cuenta. Nan significa not a number. Eso significa nan. Y es un valor que obtienen, es un valor que se le asigna a las variables de tipo flotante cuando se les asigna el resultado de una operación que no corresponde o que no da un número real. Ejemplos, divisiones entre 0 les da nan, ¿sí? O peor aún, les causa un error que hace que el programa termine abruptamente, ¿sí? Las divisiones entre 0 hay que evitarlas. Digo, parece simple porque tú dices, bueno, pues simplemente no pongo algo entre 0 y ya. No, pero es que a veces pones algo entre x, donde x es una variable, y no sabes qué valor tiene. Puede ser 0. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con las divisiones, porque te pueden generar divisiones entre 0. Y la otra cosa que puede dar resultados raros es, por ejemplo, cuando tú usas una función y el argumento está fuera del rango, no del rango, sino del dominio de la función, ¿sí? En este caso, la función raíz cuadrada, su dominio son los números no negativos. Si le pasas un número negativo, te da como resultado nan. Y ya que tienes nan, cualquier operación que hagas con nan, te resulta en nan, ¿sí? Entonces, aquí el problema básicamente está ocurriendo porque aquí en la raíz cuadrada el número que le metimos fue negativo, ¿sí? Yo sé que 2 por a no es negativo porque a vale 1. Ahí no fue el problema. Perdón, no es 0 porque a vale 1. Ahí no se dio el problema. El problema se da aquí en la raíz cuadrada, ¿sí? Donde esta expresión b cuadrada menos 4ac resulta, en este caso, ser negativa, ¿sí? Entonces, aquí mi programa, pues, ya no funciona, ¿sí? Digo, el programa hace lo que se le está diciendo que haga, pero para lo que yo quiero ya no funciona, ¿sí? No me está dando los resultados que a mí me gustaría obtener, ¿sí? Bien, ¿qué esperaría obtener yo como resultado? Bueno, pues si tengo b cuadrada es 4, ¿sí? Menos 4ac, pues el problema aquí es que 4 por a por c son menos 60, ¿sí? Y 4 menos 60, pues ya es otra cosa, ¿no? Estoy pensando que mejor le pongo 10 para que sea fácil calcularlo, ¿no? Entonces vamos a poner este otro ejemplo, ¿no? Si yo tengo x cuadrada más b vale 2, 2x más 10, ¿sí? Igual a 0. ¿Qué espero que me dé? Bueno, b cuadrada vale 4, ¿sí? 4 por a por c vale 40, pero es menos 40. Entonces tengo 4 menos 40 son menos 36. Menos 36, pues es obviamente un número negativo, pero su raíz cuadrada sería imaginaria, ¿sí? Entonces aquí los valores de x serían menos b, que sería menos 2, más menos, la raíz de 36 es 6, pero como es menos 36 sería 6i entre 2a, que es 2, ¿sí? 2. Entonces aquí las raíces son complejas y sería menos 1 más menos 3i. ¿Sí? Bueno, pues la computadora no puede calcular eso porque la computadora no, bueno, al menos processing no puede operar con números complejos, ¿sí? Las variables tipo float almacenan números reales.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, tenemos que darnos cuenta de cuándo ocurre esta situación, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta de eso. Y hay una manera de hacerlo. Antes de que se origine esta situación, vamos a checar si esta cantidad es positiva o negativa. ¿Alguien sabe cómo se le llama a esta parte de aquí? O sea, a b cuadrada menos 4ac. Tiene un nombre. ¿Discriminante? Discriminante, correcto. Entonces, antes de meter la raíz cuadrada, vamos a calcular el discriminante, ¿sí? Voy a usar una variable para esto. Y fíjense, yo puedo declarar una variable nueva, le voy a llamar disc de discriminante. Más vamos a ponerle aquí, voy a hacer el programa un poquito ya más, más extenso. Disc, vamos a ponerle aquí, calcula el discriminante. El discriminante es b cuadrada. En realidad, creo que está de más poner SQ de b. Vamos a poner b por b menos 4 por a por c. Aquí no hay problema porque todavía no calculo la raíz cuadrada, pero yo sé que este discriminante puede ser positivo o negativo o cero. Si vale 0, las dos raíces son iguales, pero lo puedo calcular, son reales. Si es positivo, no hay problema, son dos raíces diferentes, pero son reales. El problema es cuando vale negativo, ¿sí? Bueno, antes de eso, como ya calculé esto, voy a sustituir aquí. No voy a volver a hacer el cálculo que ya hice. Vamos a ahorrarle trabajo a la computadora y evitar que haga cálculos que ya hizo. Entonces, ponemos aquí el discriminante, ¿no? Hasta ahorita el programa está exactamente igual que como lo teníamos. Nada más calculamos esto, lo guardamos en una variable y aquí ya pusimos la variable que tiene el valor, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, entonces, ya calculé el discriminante. Ahora, mi programa, aquí llega un momento en que tiene que bifurcarse. Bifurcarse significa tomar dos caminos diferentes dependiendo de alguna situación o de alguna condición. Un camino es cuando el discriminante no es negativo y entonces yo hago esto. Calculo las raíces x1 y x2, ¿sí? Las imprimo y adiós, ¿sí? Eso es cuando el discriminante no es negativo, porque entonces las raíces son reales y las puedo calcular, ¿sí? El otro camino, cuando el discriminante sí es negativo, entonces ahí mi programa tiene que hacer algo diferente. Ese algo diferente tal vez es decir, ¿sabes qué? Tu ecuación tiene raíces complejas y no las puedo calcular, ¿sí? O buscar una manera de calcular las raíces complejas. Pero antes de eso, antes de pensar en cómo calculamos las raíces complejas, tenemos que decirle al programa que tiene que tomar uno de estos dos caminos, ¿ok? Entonces, aquí es donde entran estas estructuras de decisión o estructuras condicionales que les menciono, ¿sí? La primera de ellas, la primera estructura de decisión y la más usada y clásica en todos los lenguajes de programación, se conoce como la estructura if, ¿sí? Vamos a ponerle aquí instrucción if, ¿sí? ¿Y cómo funciona? Es muy simple. Yo escribo la palabra if en inglés significa si, o sea, si sucede algo o si algo pasó. If, entre paréntesis voy a poner una condición o una expresión. Ahorita le voy a llamar expresión condicional. En realidad es algo más general que esto, ¿no? Expresión condicional, ¿sí?
Y luego voy a abrir un bloque de instrucciones, ¿sí? Recuerden que un bloque de instrucciones es un conjunto de instrucciones que van entre llaves. Se abre una llave, se ponen las instrucciones, las que sean, y se cierra la llave. Normalmente, al igual que como lo hicimos para las funciones, yo personalmente la llave la abro justo después en la misma línea donde está en este caso el if o la función o lo que sea, y la cierro abajo, ¿no? Luego vamos a hablar un poquito de estilo, ¿no? de programación, algo que no afecta al programa, pero que es un estilo de cómo se escribe el programa, ¿no? Entonces, esto es la primera estructura de decisión. Ahora, ¿qué hace el programa cuando encuentra una instrucción if? Esta expresión condicional es una expresión que puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Nada más, es una expresión lógica que puede ser verdadera o falsa y representa una condición. Por ejemplo, el discriminante es no negativo. No negativo significa específicamente el discriminante es mayor o igual que 0. Eso o sucede o no sucede, ¿sí? Si la expresión es verdadera, entonces se ejecutan las instrucciones que están en este bloque. O sea, este bloque de instrucciones, déjenme ponerlo aquí. Instrucciones. A ejecutar. En caso que la expresión sea verdadera. ¿Sí? Si es verdadera, se ejecutan estas instrucciones. Y si no es verdadera, no se ejecutan estas instrucciones y el programa continúa en la siguiente instrucción que iría después de esta parte. ¿Sí? Entonces, déjenme mostrarles esto con el ejemplo que tenemos, ¿no? ¿Sí? Ya calculamos aquí el discriminante. Yo la condición la quiero poner aquí, o sea, si el discriminante no es negativo, quiero que se calculen y se impriman las raíces, ¿sí? Nada más si el discriminante no es negativo. Entonces yo aquí pondría if, ¿sí? La instrucción if, y entre paréntesis va esta expresión condicional. En este caso la expresión es que el discriminante, disc, sea mayor o igual que 0. Así se escribe, mayor o igual que 0. No se puede escribir con un solo símbolo, entonces ponemos los dos símbolos pegados, mayor, igual. Y luego abro un bloque de instrucciones en donde voy a poner las instrucciones que quiero que sí se ejecuten en el caso en que esto se cumpla, en el caso en que el discriminante realmente sea mayor o igual que 0. Entonces, va a calcular las raíces x1 y x2, va a imprimir las raíces x1 y x2 y hasta ahí, ¿sí? Esta línea que imprime la palabra adiós, la puedo imprimir si calcula o si no calcula las raíces. En cualquier caso, ahí termina el programa e imprime la palabra adiós, ¿sí? Entonces, en este caso, con estos valores, sabemos que ahí el discriminante va a ser negativo, ¿sí? Con estos valores. Entonces, yo sé que esta expresión, disc mayor o igual que 0, va a ser falsa. Y como va a ser falsa, estas instrucciones no se van a ejecutar, ¿sí? Todas las instrucciones que están dentro del bloque del if no se van a ejecutar y simplemente el programa continúa con el print ln adiós. Vamos a probarlo. Ya, el programa nada más imprime adiós porque lo demás no lo hace porque no está en las condiciones de hacerlo, ¿sí? Ahora, yo entiendo que esto no resuelve del todo el problema. Uno diría, bueno, pero yo lo que quiero es que
si el discriminante es positivo o negativo o como sea, que me calcule las raíces que debe calcular, ¿no? Reales, complejas o lo que sea. Bueno, a eso vamos, poco a poco. Por lo menos ya nos aseguramos de que el programa no reporte resultados extraños. Porque esto de que te reporta x1 igual a nan, x2 igual a nan, es un resultado extraño, ¿sí? Es mejor que el programa no reporte resultados, no reporte nada, a que reporte cosas que no son, ¿sí? Entonces, ya resolvimos la mitad del asunto. Ya dijimos, bueno, ya podemos tener esta decisión de si se realizan estas instrucciones o no se realizan, ¿ok? Y eso es importante. Este tipo de decisiones las vamos a estar tomando todo el tiempo en nuestros programas, ¿sí? Al principio, pues, van a ser cosas muy simples, pero luego las vamos a ir, van a ir siendo cada vez más necesarias, ¿no? O más elaboradas el tipo de decisiones que podemos tomar, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? Y recuerden que todo esto lo vamos a estar repasando una y otra vez, ¿no? No es de que ya vimos esto y si no lo entendieron, pues a ver cómo le hacen. Nos lo vamos a estar repasando. Entonces vamos a ver la contraparte, ¿sí? Hay otra estructura de decisión que se llama if-else, ¿sí? Déjenme ponerlo en otra página. Instrucción. If. Vamos a poner unos puntos suspensivos. Else. ¿Sí? If nuevamente es si. Si ocurre algo, haz esto. Y else significa si no, o sea, en caso contrario, haz otra cosa. ¿Sí? Aquí sí podemos hacer dos acciones diferentes. Aquí sí realmente tenemos dos caminos diferentes, ¿sí? Entonces tenemos if, entre paréntesis, igual es una condición o una estructura condicional. No es que ya me da flojera escribir tanto. Y luego se abre un bloque de instrucciones y tenemos aquí las instrucciones que se ejecutan en caso de que la condición sea verdadera, ¿sí? Bloque, o le voy a poner así, instrucciones a ejecutar en caso que la condición sea verdadera. Ahora, quiero que sepan que esto de que sea verdadera o no, a veces no lo sabemos al momento de escribir el programa. A veces lo vamos a saber, o más bien el programa lo va a saber hasta el momento que se está ejecutando. Y esto es lo más normal. Rara vez vamos a saber nosotros si la condición va a ser verdadera o falsa, ¿sí? Porque si lo pudiéramos predecir, pues no tiene sentido plantear distintos caminos. Planteamos el que sabemos que va a ocurrir y nada más programamos ese. Programamos múltiples caminos porque no sabemos qué va a ocurrir, ¿ok? Una vez que cerramos el bloque, esta es la instrucción if, igual que la que tenemos acá, ¿no? ¿Sí? Una vez que cerramos el bloque de instrucciones que se van a ejecutar en caso verdadero, se escribe la palabra else y se abre otro bloque de instrucciones con las instrucciones que se van a ejecutar, instrucciones a ejecutar en caso de que la expresión sea falso. Vamos a ponerle en caso falso. ¿Sí? Y se cierra el bloque de instrucciones. Entonces, ahora tenemos dos bloques de instrucciones que representan estos dos caminos. El primer camino es cuando la condición resulta ser verdadera y el segundo camino
que se llama el bloque else, es cuando la condición resulta ser falsa, ¿sí? Entonces, básicamente la parte else o el bloque else complementa al bloque if. Esencialmente es la misma instrucción, no son dos instrucciones diferentes, pero la parte else no es siempre necesaria. Entonces, si yo quiero realizar alguna serie de instrucciones cuando sé que el discriminante no es mayor o igual que 0, es decir, cuando el discriminante es estrictamente negativo, aquí puedo poner else. Entonces aquí vamos a poner calcular raíces reales. ¿Sí? Si el discriminante es no negativo, calculamos raíces reales. Else, pues aquí las raíces son complejas, ¿no? En este caso, aquí sabemos que las raíces son complejas, no son reales. Podemos imprimir simplemente un mensaje, println, tu ecuación tiene raíces complejas. ¿Sí? Y entonces, bueno, al menos ya no nos aparece nada más adiós, ya nos dice un mensaje de por qué el programa no puede hacer nada, ¿no? O no puede hacer lo que quisiéramos que hiciera. Vamos a ejecutarlo y ya nos aparece aquí, tu ecuación tiene raíces complejas. ¿Sí? Antes de continuar, quiero verificar que esto sigue funcionando correctamente para el caso en que las raíces son reales. Vamos a probar el otro caso que era float, a igual a 1, b igual a menos 2, c igual a menos 15. ¿Sí? Y para no duplicar la declaración de variables, voy a comentar estas temporalmente. Después puedo cambiar entre un caso y otro, ¿no? Ok, entonces aquí si las raíces son reales, o sea, si el discriminante es positivo, el programa funciona como funcionaba antes, hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esta condición es verdadera, ¿sí? Y entonces se van a ejecutar estas instrucciones y esta parte no se va a ejecutar porque eso es para cuando la condición es falsa. Y una vez que terminan estas instrucciones, ya sea la parte del if o la parte del else, el programa continúa aquí y simplemente imprime adiós. ¿Ok? Bien, entonces, un reto interesante sería aquí calcular las raíces complejas, ¿sí? No es muy difícil, solo que hay que calcular la parte real y la parte imaginaria por separado. En realidad la parte real es igual para ambas raíces. x1 y x2 tienen la misma parte real, porque esa parte real es menos b entre 2a. La parte imaginaria es la que va a cambiar nada más de signo, entonces podemos calcular la forma positiva y a la hora de imprimirlo simplemente cambiarle de signo, ¿sí? Entonces, no es muy difícil, si quieren lo hacemos aquí y con esto ya completamos. Vamos a ponerle, voy a declarar unas variables nuevas, vamos a ponerle parte real sería menos b entre 2 por a, ¿sí? Es decir, es esta parte de aquí, ¿no? Esta parte de aquí, menos b entre 2a. La parte que echa mosca es esta raíz cuadrada y es la que se puede volver imaginaria, ¿no? Entonces la parte real no tiene broncas y es la misma para las dos raíces, ¿sí? La parte imaginaria, le voy a poner aquí float, parte imaginaria, sería justamente lo que sale de aquí, raíz de b cuadrada, no sé qué, pero como yo ya sé que el discriminante es negativo, le voy a cambiar de signo o bien le pongo valor absoluto. Entonces sería, la parte imaginaria sería raíz cuadrada del valor absoluto del discriminante, ¿sí? Raíz cuadrada de ABS, valor absoluto del discriminante, dividida
entre 2a. ¿Sí? Y las raíces x1 y x2 son parte real más parte imaginaria x1 y parte real menos parte imaginaria x2. ¿Sí? Entonces, para imprimir las raíces, vamos a ponerle las raíces reales aquí en la parte de arriba y acá vamos a ponerle print ln, las raíces complejas de la ecuación son, o sea, ya aparte me dice si las raíces son reales o complejas, ya el programa se está haciendo más sofisticado, ¿no? Entonces, la primera raíz, print ln x1, sería parte real, y luego voy a ponerle un signo más, y voy a imprimir la parte imaginaria. ¿Sí? Aquí la parte imaginaria va a ser bueno, no sé, ahorita vamos a ver cómo queda. Es que 2a podría ser negativo y me voltea las cosas, pero bueno, parte imaginaria, y vamos a imprimir una i, porque i es la unidad de los imaginarios, entonces es para indicar que es imaginaria, ¿no? Y luego la segunda raíz sería x2 igual a parte real, menos, aquí vamos a tomar ya el menos, coma, parte imaginaria, coma, i. ¿Sí? Ya no ponemos eso de que no puedo calcular las raíces. No, pues ya las está calculando, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a probar. Ahorita tenemos el caso donde las raíces son reales. Ya me dice, las raíces reales de la ecuación son 5 y menos 3. Vamos a cambiar nuevamente para eso sirve comentar partes del código, porque puedo recuperar lo que tenía antes. ¿Sí? Vamos a poner el caso con a igual a 1, b igual a 2, c igual a 10. ¿Sí? Y vamos a ver si esto funciona. Las raíces complejas de la ecuación son x1 es menos 1 más 3i, x2 es menos 1 menos 3i, que acá está lo que teníamos, menos 1 más menos 3i. Entonces ya las calcula bien, ¿sí? Voy a ser un poquito más explícito y la cuestión es que esto siempre me da positivo porque es raíz cuadrada del valor absoluto. El valor absoluto es positivo y raíz cuadrada de un número positivo pues es positivo. Pero 2a podría ser negativo y me va a echar mosca, ¿sí? Me va a cambiar las cosas. Entonces, simplemente no quiero que me salga la parte imaginaria con un signo menos. El más o el menos yo se lo pongo aquí o acá. Entonces, en realidad voy a poner aquí el valor absoluto de todo o simplemente valor absoluto de 2a. Para asegurarme que esta parte imaginaria me la ponga como positiva, o sea, que no le vaya a poner otro signo, ¿no? Que no me aparezca como más menos o menos menos, una cosa rara, ¿no? Bien. Y ya está. Creo que ahí funciona bastante bien. Obviamente, la computadora no está manejando números complejos. Eso hay que tenerlo muy claro. La computadora no está haciendo cálculos con números complejos. Está dando la ilusión, o sea, a la hora de reportar el resultado, lo separa en la parte real y la parte imaginaria y ya lo imprime de esta forma, ¿sí? Pero yo no puedo tener una variable x1, por eso aquí no usé x1 y x2, porque no puedo tener una variable x1 que tome este valor, porque este es un valor complejo, ¿ok? Bien, ya estamos muy sobre tiempo, pero sí quería completar aquí este programa, lo voy a subir como un ejemplo. Yo sé que tiene varios conceptos nuevos, pero así cada clase le vamos a ir echando otro ladrillo más al edificio. Y vamos a empezar a trabajar ahora más con estas condicionales, ¿sí? La próxima clase sí vamos a hacer algo ya que tenga que ver con la parte de dibujos de processing, una animación, donde usemos también estas condicionales para hacer un juego muy sencillo. Y luego ya les dejo el primer proyecto. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas?
Déjenme guardar esto como programación básica, ejemplos. Le voy a llamar cuadrática. ¿Sí? Y ahorita lo subo. No, mejor ejemplo cuadrática. Guardar como ejemplo cuadrática. ¿Sí? Ahorita subo el programa ahí a Teams. Vamos a ver, archivos, materiales de clase, ejemplos de clase, ejemplos, cuadrática, y ahí va, cuadrática, puse el mismo, bueno, cuadrática.pde, ¿sí? Y bueno, revísenlo, ¿sí? Revísenlo con cuidado, chequen que entienden lo mejor posible, lo que no entiendan, pregunten las dudas, ¿sí? No se trata de decir, pues sí entendí lo que hizo el profesor, no, traten de reproducirlo. Si pueden, sin descargar el ejemplo, traten de reproducirlo ustedes, ¿sí? Primero, así como lo hicimos, calculando únicamente las raíces reales, ¿sí? Y luego ya se ponen a ver, ¿y ahora cómo le hago para hacer esta bifurcación en el programa donde tome un camino u otro, dependiendo si las razones, si el discriminante es positivo o negativo, ¿no? Y ya van agregándole siguiendo lo mismo que hicimos, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Tenía algo aquí en el chat, pero no sé si es de... ok, alguien dijo que se le está cayendo mucho el internet. Ha habido muchos problemas con el internet estos días. Yo creo que ya está mega saturado todo, ¿no? Pero pues vamos a seguir haciendo lo posible. Y al menos creo que la parte del video no tiene estos problemas de que se esté cortando porque lo grabo directamente aquí en la computadora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. No hay preguntas. Voy a terminar ya la grabación del video.